Estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios porque nos ha permitido estar nuevamente reunidos como iglesia en este lugar para venir a adorar, a escuchar palabra de Dios. Y hoy estaremos estudiando el tema "En el Hades alzó sus ojos", basado ahí en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y en el versículo 23. Lucas en el capítulo 16 y en el versículo 23 dice: "Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno". En el Hades, dice el verso, alzó sus ojos. La Biblia registra que hay un lugar llamado Hades y que este lugar tiene dos compartimentos, un lugar llamado paraíso o seno de Abraham y un lugar de tormento. El Señor también habló del infierno y son temas bíblicos, es doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor habló de estas cosas para enseñarnos que hay algo más después de morir. El Señor no mencionó el Hades o el infierno para asustarnos o simplemente para rellenar algunas líneas, algunas páginas o algunos capítulos de la Biblia. No habló también de esto para asustarnos, como mucha gente dice. Tú quieres asustar a la gente, tú quieres atemorizarla, dicen algunas personas. Otras dicen, eso es ficticio, eso es mentira, invención del hombre. Y de una forma u otra evaden esta responsabilidad. Otras personas dicen, es que el infierno está aquí en la tierra y aquí pagamos todo lo que hacemos. Así se expresan de esa manera. En el Hades alzó sus ojos. Dice el verso, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vamos a explicar realmente lo que significa el Hades y vamos a ver a dónde fue nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió. Mire ahí en Lucas, aquí en el capítulo 23, aquí adelante, cuando el Señor está crucificado. Lucas en el capítulo 23 y en el versículo 43, dice el Señor: "Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso". El Señor iba a morir, su cuerpo iba a ser sepultado, pero su espíritu sería llevado al paraíso o a el Hades. Bien registra Hechos en el capítulo 2 para corroborar esto que estoy mencionando. Hechos en el capítulo 2, lea conmigo estos versículos. Ahí en el versículo 27 de Hechos 2, mire lo que dice ahí el verso: "Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción". El versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dos cosas distintas, diferentes. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces Jesús murió y fue a el Hades, su cuerpo fue sepultado, de ahí resucitó su cuerpo. Entonces aquí menciona que Jesús al morir, como le dijo aquel malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Surge entonces una pregunta, regresando ahí a Lucas, al capítulo 16, si aquí en esta escritura nos dice, según el versículo 43, y en el Hades alzó sus ojos,
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. ¿De quién está hablando esto? Bueno, dice el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, note, y fue llevado por los ángeles al paraíso o al seno de Abraham. Y murió también, dice el verso ahí, el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El hombre rico, aquel que se vestía de púrpura, aquel que hacía banquetes con esplendidez. Este hombre, no menciona la Biblia cómo se llamaba, pero dice que era un hombre muy rico, un hombre muy generoso, un hombre muy cooperador. Y dice aquí el versículo que murió, es sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Son palabras de Jesús. Y esta historia nos enseña entonces que nosotros debemos prepararnos, que nosotros debemos conocer qué es lo que Dios pide de nosotros. Y la pregunta es, ¿cuándo prepararnos? Mientras estamos en esta vida. Mientras estamos en esta vida, debemos nosotros prepararnos. Si hay algún hermano aquí en la audiencia que no anda conforme a los mandamientos del Señor, él debe prepararse para cuando muera. Si hay aquí personas que nos visitan y que no son cristianos, debe también prepararse, porque un día vamos a morir, un día vamos a ser sepultados. Y vamos a alzar los ojos como este hombre rico. Un día vamos a dejar este mundo. Un día vamos a partir. Por eso es importante, es necesario prepararnos. ¿Cómo vamos a prepararnos? Dice la palabra que la fe viene del oír la palabra de Dios. El Señor nos enseña que nosotros andemos en una vida recta. El Señor nos dice que estudiemos su palabra, porque ahí vamos a encontrar el consejo de Dios. Ahí vamos a encontrar las promesas del Señor. En la palabra vamos a encontrar fortaleza. Y ahora es cuando nosotros, como dijo el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de prepararnos, porque no sabemos cuándo podamos nosotros morir. Dice aquí el versículo 23, dice, y en el Hades, este lugar fue preparado por Dios con un propósito. Fue diseñado por Dios para reservar allí a los espíritus de todos los que han dejado esta vida. La Biblia registra de un lugar invisible, no visto al ojo humano, llamado Hades. Es un lugar, como decíamos, que tiene 2 compartimentos. Es un lugar donde va a reservar a todos los espíritus que han dejado el cuerpo. Pero también dice la palabra de Dios que ese Hades será vaciado. Cuando Cristo venga por segunda vez, el Hades dejará de existir, porque habrá resurrección. El Señor entregará un cuerpo incorruptible para llevarlo a juicio, para llevarlo a la salvación, aquellos que fueron obedientes, como este hombre llamado Lázaro, o como Abraham, o como aquel ladrón arrepentido. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo, dice ahí en el paraíso. Hay muchas preguntas que suelen hacerse con respecto al Hades. Es una de las grandes doctrinas bíblicas que debemos conocer con claridad, puesto que todos los que han muerto y los que posteriormente moriremos,
Dice la palabra que vamos a despertar en el Hades. Ahí vamos a despertar. Querramos o no querramos, al morir despertamos. Como este hombre despertó. La palabra Hades literalmente significa el mundo no visto, lo invisible. Cuando Cristo murió, ya leíamos Hechos 2:27, fue llevado, dice, a el Hades su espíritu, porque su cuerpo fue sepultado. Es lo que dice Lucas en Hechos 2:27, versos 30 y 31 decíamos. No dejarás mi alma en el Hades. O sea, vas a salir, vas a resucitar. Y luego dice, tu cuerpo, dice, no se corromperá, no verá corrupción, o tu santo no verá corrupción. Está hablando de dos cosas. Usted muere hoy, usted es velado, a usted le van a llevar flores, pero después va a ser sepultado. Su cuerpo va al sepulcro, su cuerpo va a la tumba, y el espíritu al Hades. ¿A cuál de los dos? ¿Al lugar de consolación o al lugar de tormento? Y en esta vida nosotros decidimos dónde queremos pasar la eternidad. ¿Qué no es el Hades? Mire, ¿qué no es el Hades? Hades nunca equivale a sepulcro. Son dos cosas distintas, decíamos. Son dos cosas diferentes. Algunos religiosos dicen que son sinónimos, que es lo mismo. Hades, sepulcro, es lo mismo, no hay diferencia. La Biblia hace una distinción, una separación entre lo que es el Hades y lo que es el sepulcro. La palabra griega Hades, usted la puede leer así en nuestro idioma Hades, porque es una palabra que no se transliteró. Se pasó exactamente igual del griego al español, letra por letra, Hades. En el Antiguo Testamento aparece la palabra Seol. Esa palabra Seol es una palabra hebrea. Seol sí es equivalente a Hades. Cuestión de idioma nada más. Pero sepulcro es la tumba. La palabra griega para sepulcro es kever. Así como escucha kever. Hace referencia donde es sepultado un cuerpo. Pero Hades es un lugar invisible, es un lugar donde recibe aquellos espíritus que han dejado su cuerpo. Entonces Hades nunca equivale a sepulcro. Y aprendimos esto. Hades tampoco significa falta de existencia. Este versículo 23 nos dice que hay algo más después de la muerte, porque dice el versículo 24 de Lucas, dice entonces él, o sea el rico, dice dando voces, dice allí el versículo, dice dando voces, dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces hay existencia. El Hades no significa que no hay existencia, no significa que la persona se muere y se acabó todo, y que cada cabeza es un mundo. Alguien pudiera decir de esa manera. La Biblia registra todo lo contrario. Fíjese lo que aquí leemos nosotros en este versículo 24, dice, dando voces. Alzó sus ojos, dice el versículo 23, y vio, dice el versículo, dice, alzó sus ojos, y estando en tormentos. Esa era su condición después de partir de este mundo, y dice, y vio, observó de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, lo conoció. Hay existencia entonces después de la muerte. Pero a mí me llama mucho la atención la frase dando voces. ¿Cómo se imagina usted
estas palabras expresadas por este hombre rico al saber su condición. Dice, dando voces. ¿Cómo podríamos imaginarnos estas palabras? ¿Cómo usted podría leer estas palabras? Dice, dando voces. ¿Sabe cómo yo me lo imagino? ¿Sabe cómo yo pienso que este hombre pudiera expresar su situación? Porque dice, estando en tormentos, y luego ve ahí a Lázaro en el seno de Abraham, y él está en tormentos. ¿Cómo podría este hombre expresar su condición? Yo me lo imagino así. Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quizá de esa manera, posiblemente. El texto dice, dando voces. Si nosotros morimos en Cristo y despertamos en el Hades, en lugar de tormento, ¿cuál sería nuestra expresión? ¿Qué diríamos, hermano? ¿Qué diríamos? Algo tenemos que decir. Algo tenemos que expresar. Porque hay existencia después de la muerte. Algo tenemos que decir, eso téngalo por seguro. ¿Qué diríamos? ¿Y cómo lo diríamos, hermanos? ¿Pensamos en esto? Creemos a veces que nunca vamos a morir. Hay personas diabéticas, se infectan un dedo, van con el médico y el médico dice, vamos a cortar, vamos a mutilar y para que no te avance, te vamos a cortar hasta la rodilla. ¿O te quieres morir? Corte, le dice él. Y luego se le infecta el otro dedo, el otro pie. Va con el médico le dice lo mismo. Hay que cortar a la altura de la rodilla. ¿Qué dice el paciente? Me quiero morir, así. No quiero andar cojo, manco, con muletas, en silla de ruedas. Córtele, porque nos aferramos a la vida. Porque no queremos morir, aunque sea sin pies, sin patas, lo que usted quiera, pero así, hermanos. Y se vuelve a infectar. Y va con el médico el paciente. Y dice el médico, hay que cortar toda la pierna. ¿Usted ha visto personas sin dos piernas? ¿Las ha visto? Se infectó el dedo de la mano. Hay que seguir cortando, porque el hombre originalmente no fue hecho para morir. Usted puede ir a los hospitales y preguntarle a las personas que están en cáncer terminal y luchan por vivir. Tienen planes y propósitos, porque el hombre fue hecho para que viviera, no para que muriera. Y por eso no queremos morir. No importa que tengamos dolores, no importa que no podamos caminar, nos aferramos a la vida. No importa que tengamos dolores de espalda, de rodillas, de migraña, ¿verdad? De dolor de cabeza. Vamos al Oxxo, decía mi hermano Giovanni, vamos al Oxxo para comprar unas pastillas porque traigo un dolor agudo. Me siento incómodo, fíjese, incómodo. Imagínese este hombre, estando en tormentos. Tengo que descansar un poco, dijo él, y descansó como 1 hora. Aquí no hay descanso. Déjeme decirle, y no es el infierno, es el Hades. No es el infierno, es el Hades. El Hades tampoco es el cielo. Es un lugar solamente como una sala de espera nada más. Como una sala de reservación. Donde ahí van todos los espíritus que han dejado esta vida. Todos los que mueren van a ese lugar llamado Hades. Dependiendo de su condición espiritual, es donde van a estar. Un lugar de consolación o un lugar de tormento. Quizá usted puede decir, pues, que me muera, pues se va a morir. Eso no tenga la menor duda. Usted se va a morir. Usted puede decir, pues que me mande Dios a ese lugar de tormento, pues ahí lo va a mandar. Ahí se va a ir, amigo, hermano, hermana. Ahí hay personas pidiendo misericordia, compasión, otra oportunidad, un refrigerio, un refresco. Ahorita tenemos calor y yo salgo y me compro una Coca-Cola, un Gatorade. Allá no hay Gatorade.
Allá no hay Coca-Cola, hay que sufrir. Una serie que tuve en Chilpancingo, Guerrero, prediqué un tema, terminando, dijo una señora, yo me quiero bautizar, pero está muy fría el agua. ¡Está muy fría! Y yo le digo, sí está fría, porque era como en diciembre. ¿Sí está fría? ¿Y no se la podemos calentar tampoco? No, como me dijo una vez una persona que estaba evangelizando, dice, ¿sabes qué? Ya entendí, y me quiero bautizar. ¿Pero sabes dónde? En el río Jordán. No, pues, imagínate, en el río Jordán. Condicionamos el lugar. Yo le digo, bueno, es su decisión. Si para usted está muy fría el agua, déjeme decirle que si usted muere sin Cristo, usted va a mendigar, no una pila de agua, una gota. Como este rico padre Abraham manda a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua. Este hombre mendigaba una gota de agua en ese lugar. Y dice, pues me bautizo, y la bautizamos. Es que no hay otra. No hay otra opción, no hay alternativas. El Hades tampoco significa la muerte, porque la palabra griega para muerte es thanatos. ¿Ya ve? Muerte, thanatos. Sepulcro, kever, Hades, decíamos, que es una palabra transliterada, así exactamente igual. Entonces son cuestiones diferentes, no es lo mismo, hay diferencia en cuanto a la muerte, Hades y sepulcro. Y si hablamos del infierno, la palabra infierno no es palabra bíblica, es una palabra latina, la palabra original es Gehenna. Pero Gehenna tampoco es sinónimo de Hades, mucho menos de Thanatos o de Kever. Son cuatro cosas diferentes significados, diferentes estados. Entonces no es igual, que no le engañe por ahí el mundo religioso. ¿Qué es la muerte? La muerte recoge los cuerpos, porque muerte es separación entre el cuerpo y el espíritu. Llega la muerte recoge el cuerpo. ¿Qué hace el Hades? El Hades recoge el espíritu y lo retiene ahí por un tiempo hasta la segunda venida de Cristo. El cuerpo ahí se corrompe, ahí se engusana, ahí se pudre, ahí se queda en el cuerpo. Ve que son cosas diferentes, son cosas distintas. Tampoco el Hades, déjeme decirle que es el purgatorio. Sí, porque hay una doctrina llamada purgatorio. Se muere la persona y pues ahí va a purgar algunas cosas. No era tan malo, no era malo. No, hay más o menos, ¿verdad? Más o menos era malo. Ahí se va a purificar. Se está purificando. Una vez que ya termine su purificación, entonces al cielo. Qué bonito así, ¿verdad? Qué bien que así fuera. Yo no estaría aquí. Yo andaría dándole vuelo a la hilacha. Sí, pues aquí me estoy privando de cosas que a la carne le gustan, para que haya un lugar llamado purgatorio, donde alguien tenga que rezar por mí aquí, y que mi alma se purifique para ir al cielo. Entonces aquí yo pierdo el tiempo. No hay sentido para estar aquí gritando, hablando, yo desgastando mi garganta, ¿verdad? Y usted escuchando, ya caer ese gritón, hombre, al cabo no hay castigo, hay solamente purgatorio. Pues ya vámonos de aquí, corremos el riesgo de que nos contaminemos unos a otros. Por eso el hermano allá con el gel, allá ándale, porque puedes contaminar. O vamos a saludarlo de codito, ándale de codito, o con el pie, ¿verdad? Sí, con el pie, porque nos contaminamos. Perdemos el tiempo, hermanos, si existe el purgatorio. Pero ¿verdad que no es así? O del ejército, ¿verdad? Vamos a las tiendas, estamos acostumbrados, llegamos y nos recargamos en el mostrador. ¡Ey! Atrás de la mía. Ni lo había visto. 1 metro atrás. Así nos dice, ¿verdad? Atrás, 1 metro. Es que no lo había visto. Es que no estamos acostumbrados. Y tienen miedo a contaminarse de esa enfermedad. Pero cuando le hablamos de esto, dice el versículo 23, que los muertos, los que han partido, los que han dejado esta vida, porque murieron, pero despertaron en el Hades. Y dice el versículo 23, alzó sus ojos. Note usted, alzó sus ojos, estando en tormentos. Y me llama la atención la palabra, porque no dice tormento,
Dice tormentos, más de uno, no sé cuántos. Ni he investigado la palabra porque la leí, ni la he investigado la palabra tormentos. Significa entonces que ahí en el Hades hay conciencia, hay percepción, dice el versículo 23, se siente, se ve, vio, dice el verso, vio de lejos a Abraham. Hay conciencia, no es cierto que el mundo se acaba para el que se muere. Eso es mentira, que no le engañen, que no le mientan. Es que no hay infierno, dice el Señor testigo de Jehová. No vaya a ver por aquí uno y se ofenda. ¿No hay que un testigo de Jehová? ¿Usted no es testigo? ¿No es testigo usted? Dicen ellos que el alma es el cuerpo y que el espíritu es la fuerza activa. Te mueres, se acaba la fuerza activa, te mueres porque el alma es el cuerpo, ¡pum! Pero la Biblia dice lo contrario. Dice cosas diferentes. El mismo versículo 23 dice que en el Hades hay satisfacción. Mire, leámoslo otra vez. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Esa es su condición. Dice, y vio de lejos, ¿a quién vio? Dice, Abraham y a Lázaro en su seno. Está satisfecho Lázaro en el seno de Abraham. Hay satisfacción. Uno está sufriendo y el otro está en satisfacción. También dice el versículo 24, nos enseña que hay comunicación. Se están hablando unos a otros, se escuchan. Fíjese bien, el sentido de la vista. Dice que lo vio. Y luego dice el versículo 24, dando voces, significa que se están escuchando, hay comunicación. Entonces los sentidos están activos. El cuerpo va al sepulcro, el cuerpo muere, tanatos, ya no hay sentidos, está muerto. ¿Usted ha visto una persona muerta que le cortan un dedo? ¡Ay, no me cortes! ¡Me duele!, dice el muerto. ¿Ha visto usted eso? Que está muerto. Ya los sentidos no funcionan en su cuerpo, pero en su espíritu sí. Hermano, hay que portarnos bien. Dice aquí, hermanos, que hay comunicación. Porque el verso dice, dando voces, Padre Abraham. Y luego, verso 25, Abraham le contesta. Abraham le responde, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Se están comunicando uno hacia el otro. Qué tristeza al no poder hacer nada en esta condición. Y luego ver la condición de Lázaro. Y que él pudo haber estado ahí si él hubiera querido. Sin embargo, ahora nada se puede hacer. Y dice el versículo 27, déjeme decir una cosa, porque este hombre rico le hace dos peticiones a Abraham. Y déjeme decirle que dos peticiones imposibles. La primera petición es que dijo, manda a Lázaro que venga aquí, para que su dedo lo meta en agua y cruce y venga y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Es la primera petición. Y Abraham le dice, no es posible, no es posible. Hay una gran cima puesta delante de nosotros, un abismo. Tú no puedes cruzar para allá, ni Lázaro. Petición anulada, imposible. Versículo 27. Cuando él se da cuenta de esto, que es imposible, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, a Lázaro, envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Fíjese bien, hay recuerdo, hay memoria. Se acordó que allá en la tierra, tiene 5 hermanos. Y dice, para que Lázaro les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Segunda petición. Se acordó, porque hay memoria, hay conciencia. Si usted, amigo que nos acompaña, muere mañana, sin obedecer el evangelio, o amigo que anda retirado,
que por orgullo no quiere venir humillado a los pies de Jesús. Y si muere usted en esa condición, usted se va a acordar que estuvo reunido escuchando el tema del Hades. Se va a acordar que quizás su esposa tampoco es cristiana y que lo va a acompañar en ese lugar. Y quizá también sus hijos irán también a ese lugar. Imagínense, ahí no se puede hacer nada. Todo gira en torno a lo que podemos hacer mientras estamos vivos. Por eso hay que hacer correcciones si andamos equivocadamente. Hay que regresar a las filas del Señor si hay algún hermano o hermana que anda fuera de la iglesia. Y si hay personas, visitantes, que nos están acompañando y que están escuchando el mensaje de Dios, usted puede venir a las aguas del bautismo para evitar este lugar. Porque este hombre le hace una segunda petición a Abraham. Tengo 5 hermanos y no quiero verlos sufrir como yo estoy sufriendo. No quiero que se estén retorciendo aquí conmigo. Imagínese usted como madre que por orgullo no quiso obedecer el evangelio y que por esa condición arrastró a sus hijos. Y que sus hijos se estén ahí retorciendo de dolor. Y usted viendo cómo sufren sus hijos. Esto es angustia, esto es desesperación. Y déjeme decirle que esto no es el infierno. Y hoy no vamos a hablar del infierno, estamos hablando del Hades. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique Lázaro a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dice el verso 29, Abraham le contestó, a Moisés y a los profetas tienen, lean la Biblia. No esperen ustedes un sueño para que Dios les revele. No espere un milagro que le diga, oye, tu hijo arrepiéntete, si no, mira, te muestro el infierno. Jamás usted va a ver ni escuchar nada de eso. Dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Estudien la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está lo que tú tienes que hacer. Tú tienes inteligencia porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y si tú estás hecho a imagen de Dios, entonces tú puedes entender la palabra y obedecerla. ¿Usted cree que el evangelio fue hecho para los perros? ¿Para los gatos? Oye, gatito, déjame te explico el evangelio, gatito. Oye, perrito, déjame te explico el evangelio. Ellos viven por instinto, pero usted y yo por razonamiento, inteligencia, sentido común. Pues tenemos mucho que darle cuentas a Dios, si no nos arrepentimos. Si no viene usted a la obediencia al evangelio, tiene mucho que darle cuenta a Dios. Los pecados están vigentes si no hay arrepentimiento, si no hay obediencia. Y esto es terrible. En el Hades se hace uso de los sentidos, los 5 sentidos, hermanos. Ahí están los 5 sentidos activos. ¿Cuáles? La vista, vio, oyó, sintió, habló y ¿qué más? El olfato. ¿Cuál es ese? Sí, por aquí. El tacto, la lengua. Oyó a Abraham, platicaron. Los sentidos que nuestro cuerpo necesita para poder exteriorizar son los mismos que nos van a acompañar para saber de nuestra condición delante del Señor. Ya nos dimos cuenta lo que es el Hades y la condición en la cual nosotros estamos. Entonces, el Hades, ¿es el Hades la morada de todos los muertos? Algunos creen que solamente son para aquellos que están perdidos. Pero estamos leyendo aquí que hay ejemplos bíblicos mostrando que tanto justos e injustos van a ese lugar. Mira, yo tengo aquí un texto en segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, y verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, y en el versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Aquí la palabra infierno está mal traducida. En el original aparece la palabra tártaro, porque el infierno es el Gehenna, y no están estos ángeles en el Gehenna del infierno, o en el tormento eterno. Están en el tártaro, que el tártaro es parte del Hades, en ese lugar de tormento. Aquellos que pecaron. Si usted y yo pecamos, entonces vamos también al Hades. Y si usted es justo, va también al Hades. Como texto de prueba, dicen algunos, es que los que creen que los justos van directamente al cielo, Filipenses 1:23, porque Pablo, según algunos, así lo mencionó, y si alguien muere, un justo, pues va directamente al cielo. Alguien pudiera decir, citando este versículo, Filipenses 1:23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Pues Pablo va para allá. Alguien puede decir. Lo cual es muchísimo mejor. Pero preguntamos, ¿acaso no está Cristo en el paraíso? De una forma así. ¿Acaso no está Cristo con los fieles? De alguna forma así. Porque dice el salmista, si subiere a los cielos, allá estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, también ahí estás tú. Entonces no hay problema. Y yo quiero preguntar, ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde quiere usted pasar? Porque es usted, no es Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si retarda su promesa, es para eso, para que usted venga y se arrepienta. Por eso es paciente para con todos. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Significa entonces que la decisión es suya. ¿Dónde quiere pasar usted la eternidad? ¿Dónde? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde la quiere pasar usted? No olvide entonces lo que dice Hebreos capítulo 9 y en el versículo 27 para ir cerrando esta lección. No olvide esto que le voy a mencionar. Hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 27 dice el texto bíblico de esta manera: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y de la manera que está establecido. Dice la versión de las Américas, y de la manera que está decretado. Dice el original, reservado. En la agenda de Dios, en el calendario de Dios, en el almanaque de Dios, ya está la fecha fijada del juicio final. Después de la muerte, el juicio, y así está decretado dos cosas. Nuestra muerte. Está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y analizando este versículo, nos habla que solamente tenemos una vida. Fíjese, una vida. Nada más esta. No hay más. Y estamos, hermanos, en cuenta regresiva. Vamos a decir, para ejemplificar, es un ejemplo, si él va a morir de 55, ¿cuántos le quedan? Cuenta regresiva, hermanos. Y vamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la vida del hombre son ¿cuántos? 80 y el más robusto. Al revés. Y es nomás para tantearlos. 70 y el más robusto, 80. Y con duras penas, 90. ¿Verdad? Entonces, si el hermano va a morir de 80 menos 51, aquellos que fueron a la escuela, cuenta regresiva. ¿Y quién tiene más de 51? Puede decir el joven, yo tengo 15. Para 80 me queda un montón. Usted, joven, vaya a los panteones y ve tumbas de niños recién nacidos, de 5 años. Allá en Monterrey, allá las capillas nunca están vacías, siempre hay cuerpos velando ahí. Y las veces que me ha tocado ir, siempre hay 2, 3, y entre ellos un joven o un niño.
Y no hay más, no hay otra vida. No existe la reencarnación en la Biblia. No existe. Alguien dijo, pues a lo mejor en la reencarnación reencarno en un burro, en un perro, en un gato. Usted cuando menos eso, ¿verdad? Habría una esperanza. Dice aquí la palabra de Dios, está decretado, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces hay una sola vida, como hay un solo juicio, como también una sola venida de Cristo para salvar, dice el versículo 28. Último, leamos Hechos capítulo 17, Hechos en el capítulo 17, en el versículo 30 y 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por cuanto ha establecido un día, como dice acá también, en hebreo, después de la muerte un juicio, y también ya está establecido también en la mente, en el plan de Dios. Ya está. Dios habiendo pasado, dice el verso 30, los tiempos de esta ignorancia, dice Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Según estos versículos que leímos, hay dos cosas que vendrán, hay dos cosas que están establecidas, la muerte y el juicio. Y la pregunta obligada es, ¿aceptas prepararte para el juicio? Yo tengo aquí, se alcanzan a ver, es que está para proyectar, pero ¿estás preparado para el juicio? Y si no estás, amigo, prepárate. ¿Hay alguien en la audiencia que levante su mano, que quiera prepararse para el día del juicio y morir y despertar en el seno de Abraham, y no morir y despertar estando en tormentos y estar gritando? ¿Alguien por mi lado izquierdo? ¿Todos somos cristianos? ¿Todos? ¿Alguien que ande fuera y quiera reconciliarse con el Señor de mi lado derecho? ¿Hay alguien? O si hay, pero está pensando en la cervecita, en el cigarro, o en la responsabilidad. Quizá piense en eso. Déjeme decirle que no hay cosa grande que podamos hacer para ser salvos. Todo es pequeño. Porque lo grande ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo que podamos hacer nosotros es pequeñito. Si alguien quiere bautizarse para el perdón de sus pecados, si alguien quiere reconciliarse con el Señor lo está esperando así, con los brazos abiertos.